Bueno, empezaremos a hablar un poco de las biomoléculas. Son compuestos químicos que al juntarse forman seres vivos. Estos pueden ser inorgánicas, que carecen de carbono, no pueden ser sintetizadas por el organismo y son vitales para la vida. Por ejemplo, el agua, oxígeno, sales inorgánicas, aniones como el fosfato, el bicarbonato y cationes como el amonio. Las orgánicas son con base de carbono, pueden ser sintetizadas por el organismo. En su composición, además del carbono, se encuentra el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Las principales macromoléculas se encuentran en los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Iniciaremos con los carbohidratos. Son glúcidos o hidratos compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, encargados de aportar la energía al cuerpo. Son necesarios para el correcto funcionamiento del organismo. El cuerpo descompone los azúcares y almidones convirtiéndolos en glucosa, azúcar en sangre, para usarlos como fuente de energía. Clasificación de los carbohidratos. Monosacáridos. Son moléculas simples que se componen en su estructura por carbono y agua, solubles, simples, dulces y sólidas, formadas por una sola molécula. Monosacáridos simples. Encontramos la ribosa, fructosa, glucosa y también se denominan de la siguiente manera: 3 átomos triosas, 4 átomos tetrosas, 5 átomos pentosas, 6 átomos hexosas, 7 átomos heptosas. Los monosacáridos se encuentran en tejidos animales y en tejidos vegetales. A través de la fotosíntesis, que es el intercambio gaseoso por oxígeno, estos hidratos de carbono se almacenan en la planta, como almidón o celulosa, y los animales lo obtienen a través de la ingestión de plantas o animales herbívoros. Tanto los animales como las plantas, a través del metabolismo oxidativo, una reacción inversa a la fotosíntesis, es mediante la cual producen de nuevo dióxido de carbono y agua, que es el principal proceso de generación de energía. Características de los monosacáridos. Se identifica por su posición de grupo, carbonilo, su número de átomos de carbono. La quirabilidad nos hace referencia es porque esta es la que permite las interacciones específicas entre las enzimas, o sea, la compatibilidad que haya entre dichas enzimas, y se encuentran tanto en tejidos animales como en tejidos vegetales. Monosacáridos derivados. Resultan de la adición o supresión de los grupos de los monosacáridos simples. Oligosacáridos. Oligo, poco. Moléculas formadas mediante la unión de enlaces glucosídicos de dos o más moléculas dulces. Se encuentran en muchos alimentos. Están formados cada uno por dos unidades y se encuentran en la naturaleza. Los disacáridos, que son de la familia de los oligosacáridos. Son formados por dos moléculas de monosacáridos mediante un enlace covalente. Se caracterizan por ser sólidos, cristalinos, solubles en agua e insolubles en el éter. Estos son la sacarosa, que está compuesta por fructosa y glucosa. Lactosa, es el azúcar de la leche y está compuesta por galactosa y glucosa. La maltosa, está formada por dos moléculas de glucosa obtenida de la hidrólisis del almidón. Y la celobiosa se obtiene de los hidratos de la célula formada por dos moléculas de glucosa. Los polisacáridos son formados por la unión de muchas moléculas, pueden ir de 11 a miles. Sus enlaces se dan por pérdida de una sola molécula de agua. No son dulces y pueden ser insolubles. Se clasifican de la siguiente manera: como polisacáridos. Son formados por un monosacárido de un solo tipo, unidos por un enlace beta. Por ejemplo, el almidón y el glucógeno. El almidón procede de la polimeración de la glucosa que sintetizan los vegetales a través de la fotosíntesis. El glucógeno se encuentra en los animales, representados en el hígado en un 10% y en el músculo en un 2%. Su absorción tiene que ver mucho con el correcto desarrollo del metabolismo.
Los heteropolisacáridos son formados por más de un tipo de polisacárido, unidos por un enlace alfa, por ejemplo la pectina, el agar-agar y la celulosa. La pectina es un polisacárido con enlace alfa, vegetal, se encuentra en la industria alimentaria como las mermeladas. El agar-agar se extrae de las algas rojas, se usa en microbiología para cultivos y en la industria alimentaria como espesante. La celulosa vegetal es el componente principal de la madera, un 50% en el cáñamo y el algodón. ¿En qué alimentos encontramos los carbohidratos? Azúcares naturales se encuentran en las frutas, leches y sus derivados. Azúcares añadidas, gaseosas, pasteles, galletas, dulces, almíbares. Almidón y fibra, frijoles secos, frijoles verdes, negros, garbanzos, papas, maíz, arroz integral, quinoa y avena. Algunos alimentos altos en fibra, como los granos integrales, tales como el trigo entero y el arroz. Verduras como el brócoli, coles y papas con cáscara. Y en las frutas se encuentran la frambuesa, pera, manzanas, higos, nueces y semillas. Los lípidos, la segunda macromolécula. Sus características. Son químicamente heterogéneas, pero físicamente son parecidas. Poco o nada solubles en agua. En disolventes como el éter, benceno, acetona, metanol, entre otros, si son solubles. Se constituyen principalmente por carbono, hidrógeno y en menos proporción por oxígeno. Algunas de sus funciones. La primera es la energética o de reserva. Las grasas neutras se almacenan en los adipocitos y suministran calorías, por ejemplo, el panículo adiposo subcutáneo que nos protege del frío. Funciones estructurales. Todas las membranas son formadas de fosfolípidos y glicolípidos que son estructurados en bicapas. Funciones catalíticas. Actúan como agentes reguladores del metabolismo, por ejemplo las vitaminas liposolubles, las hormonas esteroideas o las prostaglandinas. ¿Cómo las podemos clasificar? En dos tipos, saponificables e insaponificables. Saponificables, ácidos grasos. Tienen un polo hidrofílico y otros hidrofóbicos. Son orgánicos. Predomina la cadena hidrocarbonada a partir de estar constituidos por más de 6 carbonos. Dejan de ser solubles en agua. En estos se encuentran los saturados e insaturados. Los saturados son los que carecen de dobles o triples enlaces entre carbonos, mientras que los insaturados poseen dobles enlaces, son líquidos, o sea aceites, y no son sintetizados por el organismo. Lípidos derivados de ácidos grasos se forman a partir de los ácidos saturados o insaturados, a través de la reducción, condensación y descarboxilación. Los hidrocarburos, estos se forman por descarboxilación de ácidos grasos. Los alcoholes grasos son formados por reducción del grupo carboxilo a alcohol. Los aldehídos grasos son formados por reducción moderada de ácidos grasos. Las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos se forman por ciclación. La mayoría tienen acción hormonal. Lípidos que contienen ácidos grasos. Son los lípidos naturales, grasas y aceites de reserva. Estas pueden ser ceras que poseen un alcohol superior o una cadena larga, tanto de ácidos grasos como alcoholes, totalmente insolubles en agua. Entre ellos encontramos el oleato de colesterol, que lo posee el hombre, y el palmitato de miricilo, que lo poseen las abejas. Los glicoglicerolípidos son formados por glicerol y azúcar, aparte de los ácidos grasos contienen galactosa. Los esfingofosfolípidos son moléculas complejas formadas por alcohol. Continuamos con los aglicerados. Estos contienen glicerol
y se dan por una reacción llamada condensación. Entre ellos encontramos los monoglicéridos, que se forman por un ácido graso unidos a una molécula de glicerina. Los diacilglicéridos son dos ácidos grasos unidos a una molécula de glicerina. Y los triacilglicéridos o triglicéridos, también llamados de esta manera, se constituyen por tres ácidos grasos unidos a una molécula de glicerina. Insaponificables. No son hidrolizadas por hidróxidos, pueden ser esteroides. Entre ellos se encuentran los ácidos biliares, hormonas sexuales, corticosteroides, vitamina D y colesterol. Pueden ser anabólicos, o sea, andrógenos. En las hormonas masculinas son encontradas terpenos o isoprenoides. Entre ellos están los aceites esenciales, como el mentol, limonero y el geraniol. El fitol, que forma parte del núcleo de la clorofila. Las vitaminas A, K y E, y en el caucho. Las prostaglandinas poseen 20 carbonos tipo omega 3 y 6. Son grasos esenciales y son precursores del ácido araquidónico, linoleico y linolénico. Se dividen en tromboxanos y leucotrienos. Son mediadores para el sistema nervioso central. Aparte participan en procesos de inflamación, respuesta inmune y comunicación celular. Las proteínas, tercer grupo de las macromoléculas. Son moléculas complejas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos como el fósforo, hierro, zinc y molibdeno. Su estructura es llamada aminoácidos, formando una estructura polímera. Según su composición, se clasifican en proteínas simples y proteínas conjugadas. Las simples se forman solo por aminoácidos, mientras que las conjugadas contienen otras moléculas. A estas composiciones se les llama grupo prostético, no aminoácidos, que pueden ser los ácidos nucleicos, lípidos y azúcares, mientras que en las simples encontramos la insulina y el colágeno. Algunas características. Son indispensables para la vida y los procesos biológicos. Son hormonas reguladoras de actividades celulares. Se consideran proteínas a los polímeros de aminoácidos con peso molecular mayor o semejante al de la insulina. Fórmula general de los aminos: poseen un carboxilo libre y un grupo amino situado en el carbón alfa respecto al carboxilo. Les relaciono en la parte inferior derecha la fórmula general de las proteínas. Algunas proteínas conjugadas. Los nucleoproteínas. Su grupo prostético son los ácidos nucleicos. Las lipoproteínas. Su grupo son los fosfolípidos, colesterol y triglicéridos. Las metaloproteínas están formadas por metales. Los glucoproteínas son formadas por carbohidratos, según su clasificación por función. Entre ellas se encuentran las reguladoras, como la insulina, que regula la glucosa en sangre. Estructural, como la tubulina, que se encuentra en el citoesqueleto. Dan soporte, es decir, que forman tejido. Las defensivas, las glicoproteínas que producen inmunoglobulinas. La queratina, que protege la piel. Fibrinógeno y protrombina, que forman coágulos, y por catálisis, por ejemplo la pepsina, que es la que degrada los alimentos. Clasificación según su forma. Pueden ser fibrosas, que son insolubles en agua, cadenas polipeptídicas largas y de estructura secundaria atípica. Globulares, doblan sus cadenas en forma esférica, compactadas, son disolventes polares, como el agua. Se encuentran las de transporte, hormonas, enzimas y anticuerpos. Mixtas,
que poseen una parte fibrilar, es el centro de la proteína, y globular, que se encuentra en los extremos. Algunas fuentes de proteínas. Encontramos de origen animal, como el huevo, que contiene albúmina, pescado como el salmón, arenque, trucha, leches y sus derivados, carne magra, pavo y pollo. Y de origen vegetal se encuentran las legumbres como lentejas, garbanzos y frijoles, vegetales verdes, sean la espinaca o la col rizada, nueces y frutos secos que no contengan sal. Los ácidos nucleicos son fundamentales para la vida de los organismos. Son grandes polímeros que determinan la información genética y las características biológicas. Existen dos tipos: el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico, conformados por nucleótidos. Su estructura se forma de la hidrólisis de bases timidínicas y púricas, un azúcar y ácido fosfórico, produciendo componentes conocidos como nucleósidos y nucleótidos. El nucleósido es una unidad formada por una pentasa, la ribosa o desoxirribosa, unida a una base nitrogenada, formando una molécula de agua. Los nucleótidos son ésteres, resultado de la unión de ribosa, que es la base nitrogenada, y el ácido fosfórico. De esta manera se genera una molécula ácida. Algunas diferencias entre el ADN y el ARN. ADN, ácido desoxirribonucleico. ARN, ácido ribonucleico. El ADN tiene doble hélice, mientras que el ARN tiene una sola cadena, localizado principalmente en el nucleolo. Los glúcidos del ADN es la pentosa, en el ARN es la ribosa, y sus bases nitrogenadas. En el primero se encuentra la adenina, guanina, citosina y mina, mientras que en el ARN es la adenina, guanina y uracilo. El ADN. Algunas de sus características es que está constituido por dos cadenas polinucleótidas unidas entre sí en toda su longitud. Puede ser lineal, como el que identificamos en el núcleo de la célula eucariota, o circular, que se identifica en el núcleo de la célula procariota. Porta la información que determina las características de un individuo. Contiene las instrucciones para el funcionamiento de la célula. Posee una estructura primaria y secundaria, siendo la primera una cadena de desoxirribonucleótidos y la segunda consta de doble hélice, dos cadenas de nucleótidos complementarios unidos por bases nitrogenadas. Los tipos de hélice. Doble hélice. Contiene un ADN no codificante. Doble hélice B. Contiene un ADN funcional y sus vueltas son perpendiculares. Doble hélice Z. No funcional y están en los parvovirus. El ARN. Algunas características. Está constituido por una sola cadena. El ARN expresa la información del ADN, es decir, sirve como transporte o es un mensajero, formado por una secuencia lineal de nucleótidos, aminoácidos y una proteína. Tipos de ARN. Mensajero. Actúa como intermediario en el traslado de la información genética desde el núcleo hasta el citoplasma, ordenando los aminoácidos en la cadena proteica. De transferencia. Su función es detectar aminoácidos en el citoplasma, uniéndose y transportándolos hasta los ribosomas, colocándolos en un lugar donde continúa la secuencia con el ARN mensajero para lograr de esta manera la síntesis de las proteínas. Los ribosómicos, que es el más abundante, es el 80% del total del ácido ribonucleico y está en los ribosomas. Muchas gracias.